Hola, buena tarde. Hoy es 7 de julio de 2023. Mi nombre es Luis Eduardo Hernández Arellano. Quiero compartir el contenido de un criterio jurisprudencial que me llamó la atención. Este criterio jurisprudencial fue emitido por el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México. El rubro de esta tesis que quiero platicar es laudos dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para su cumplimiento. Además del ayuntamiento obligado, el tribunal puede vincular a cualquier autoridad que, en ejercicio de sus facultades y competencias, pueda realizar lo necesario para obtener los recursos económicos indispensables para ello. El registro digital es 2026-652. Es una jurisprudencia por contradicción de criterios. Veamos o tratemos de explicar el contexto en que se generó esta tesis de jurisprudencia allá en el estado de Guerrero. La mayoría de los abogados y estudiantes de derecho ya avanzados en sus carreras saben que los ayuntamientos, para poder funcionar, requieren la prestación de un trabajo por parte de personal, tanto de base como de confianza. Esto obviamente genera una relación de trabajo entre el ayuntamiento como patrón y esos trabajadores. Sin embargo, cada trienio sabemos que suele cambiar de administración. Y en ese cambio de administración hay despidos de ambos grupos, esto es, de trabajadores de confianza y trabajadores de base, que tienen todo el derecho, como cualquier persona que tiene un trabajo, a que si es despedido injustificadamente, tiene derecho a demandar al patrón ante un tribunal previamente establecido. En este caso, hay tribunales especializados que dirimen esas controversias. Esos son denominados tribunales de conciliación y arbitraje en el Estado, en varias entidades federativas o estados de la República. Algunos los denominan tribunales burocráticos. Al iniciar ese camino, se presenta la demanda, se admite, se inicia el juicio, se emplaza al ayuntamiento correspondiente, se ofrecen pruebas y se detona un juicio que por lo regular es muy largo. Una vez que culmina, y si en este caso la parte trabajadora vence, se dicta un laudo favorable a él, donde el tribunal en ciertas ocasiones puede llegar a condenar a la reinstalación, pero también al pago de diversas prestaciones. Esas prestaciones son de naturaleza económica y constituye el laudo que se tiene que ejecutar. Y ahí inicia una fase de ejecución en donde el tribunal laboral, en el caso del estado de Guerrero, tiene la obligación constitucional y legal de requerir el pago a la parte demandada, en este caso al ayuntamiento, que fue condenado al pago de ese laudo. Derivado que estos juicios son tan largos y que se alargan administración tras administración, porque los presidentes municipales en turno y su equipo a toda costa quieren evitar cumplir con esos laudos, esto genera que los salarios caídos se incrementen día a día de manera exponencial
Y llega un punto en que esos representantes legales del municipio, llámese presidente municipal en muchos de ellos, pues caigan en su propia trampa, porque alargan mucho el juicio, alargan mucho el pago y a final de cuentas terminan con una deuda enorme, en detrimento de la población que representan y en detrimento de los trabajadores que tienen que luchar día a día porque se les pague. Bueno, en este caso, algún abogado allá del estado de Guerrero, después de requerir y de solicitar al Tribunal Laboral de Conciliación y Arbitraje que requiriera el ayuntamiento, y después de que este ayuntamiento seguramente inició las gestiones para obtener los recursos y pagar ese laudo, al parecer aún así no logró obtener el recurso suficiente para pagar. Ante esa situación, el abogado pide al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que requiera no solamente al ayuntamiento, sino también que requiera al Congreso del Estado, al gobernador y a la Secretaría de Finanzas. Esto seguramente porque el abogado analizó el andamiaje constitucional del Estado de Guerrero y advirtió la serie de atribuciones que tiene el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas en este aspecto, en relación también con los propios funcionarios del ayuntamiento. Al parecer, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero se negó a vincular a estas otras autoridades. Esto generó que el abogado promoviera amparo y alguna secretaria encargada del despacho de algún juzgado de distrito en el estado de Guerrero, al resolver este amparo, decidió sobreseer por considerar que no era un acto que detonara ya en la etapa de ejecución la viabilidad de que el amparo fuese procedente. Llega la revisión, a final de cuentas, el colegiado decide que la secretaria encargada del despacho no tiene razón y analiza el fondo. Bueno, ese es uno de los casos. Pero aquí lo que importa es que similar situación analizó otro tribunal colegiado. El primero, o más bien uno de ellos, ante este escenario, dijo: ¿sabes qué? Quejoso, pues el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado únicamente puede vincular y obligar al ayuntamiento que perdió el juicio a cumplir con el laudo. Él es autónomo, su hacienda es autónoma, entonces, en pocas palabras, que se rasque con sus propias uñas y que obtenga el recurso de la manera en que pueda. En discrepancia con este criterio, otro de los tribunales colegiados pensó de manera diferente y consideró que, tomando como base el principio de acceso a la justicia pronta y completa, era posible autorizar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero a vincular al cumplimiento del laudo no solamente al ayuntamiento que perdió en el juicio, sino también al Congreso del Estado, al gobernador constitucional del Estado y a la Secretaría de Finanzas. Ante esta divergencia de criterios,
dado que cada colegiado resolvió de manera diferente, se llevó el asunto ante un pleno regional de circuito, que es el que acabo de mencionar, para que determinara cuál es el criterio que debía prevalecer. Como vimos en el rubro de la tesis, ya se anuncia cuál fue la decisión de este pleno regional, que le da vida al principio de justicia pronta y completa contenida en el artículo 17 constitucional. ¿Por qué razón? Porque con bases en este principio y obviamente relacionado con la normativa constitucional y ordinaria del Estado, concluyó que efectivamente el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo a través del gobernador y la Secretaría de Finanzas, en conjunción con los trámites que deban realizar los funcionarios del ayuntamiento que perdió en el juicio, pueden obtener el recurso necesario y suficiente para pagar el laudo en su aspecto económico. Es así que se sienta un importante precedente en nuestro país, dado que por lo regular los entes públicos, llámese federación, llámese estados, en términos del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no pueden ser embargados. ¿Por qué? Porque el antiguo legislador presumía la solvencia de estos entes. Podrán decir que el municipio no estaba contemplado en ese artículo, sin embargo la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ya estableció que el municipio también entra en ese grupo de entes públicos cuyos bienes no pueden ser embargados. Entonces, eso dificultaba la ejecución de los laudos e incluso sentencias civiles en contra de los municipios, porque no había forma de ejecutarlos. Entonces, a través de esta tesis de jurisprudencia por parte de este pleno regional, se crea un precedente en el que sí se autoriza al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para que vincule, aun y cuando no hayan sido parte en el juicio laboral, al Congreso del Estado, al gobernador del Estado y a la Secretaría de Finanzas. Esta tesis puede ser aplicada por muchos colegas con independencia de que la jurisprudencia que aquí estamos platicando no sea vinculante en la región en que habiten, porque se pueden utilizar los argumentos contenidos en la ejecutoria y trasladarlos a la situación específica de los asuntos que estén atendiendo. Y en esta parte es muy importante y me llama bastante la atención cómo este pleno regional le da vida, como decía hace un momento, al principio de acceso a la justicia pronta y completa. Hay un párrafo precisamente al iniciar que dice textualmente lo siguiente: el artículo 17 de la Constitución General prevé, entre otros, el principio de acceso a la justicia pronta y completa, el que, entre sus alcances, tiene el de obligar a las autoridades del Estado, incluyendo a las de las entidades federativas y municipios, a realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias y laudos emitidos por las autoridades judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente se puede ampliar el espectro de esta tesis no solamente a autoridades laborales
que materialmente realizan funciones judiciales, en este caso a los tribunales de conciliación y arbitraje del Estado, sino también a los juzgados en materia civil o mercantil, en donde se haya dictado una sentencia para efecto de que requieran a los entes que tengan la posibilidad de obtener recursos económicos para pagar una sentencia a la que aquellos hubieran sido condenados. Muchas gracias por su atención. Espero que esta pequeña plática sea de utilidad y sobre todo que logren aplicarla en cada uno de los estados de la República a fin de obtener esa justicia que consagra, ese principio de acceso a la justicia completa que consagra el artículo 17 constitucional y que desgraciadamente pocos tribunales tienen el valor de hacerla valer, porque incluso esto en ocasiones también se traslada a los juzgados de distrito y a algunos tribunales colegiados de circuito, que a pesar de que dictan sentencias de amparo en las que se concede la protección constitucional, son muy condescendientes con las autoridades responsables al momento de requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo. Esto ya es otro tema diferente, pero tiene relación. ¿Por qué razón? Porque la ley de amparo fue reformada con la finalidad precisamente de darle vida al juicio de amparo a través de que sus sentencias sean cumplidas cuando éstas conceden el amparo y protección de la justicia de la Unión. Sin embargo, he notado que algunos juzgados de distrito y algunos tribunales colegiados de circuito no les dan esa importancia. Son muy, como decía, condescendientes con la autoridad, les dan bastantes oportunidades, alargan mucho la fase de ejecución y ahí también los justiciables pierden mucho tiempo. Es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, con esta nueva dirección que se tiene, pongan atención a este aspecto, máxime que en la actualidad nuestro país vive situaciones turbulentas y es importante que la justicia haga su presencia más que actualmente están siendo muy cuestionados por la población. Entonces, qué bueno que se tenga un lugar en un tribunal, en un juzgado de distrito, en un tribunal colegiado, pero qué mejor que cada uno de sus colaboradores atiendan sus funciones con eficiencia, con eficacia, con honestidad, y que el pueblo pueda ver que efectivamente son dignos garantes y representantes de la justicia en nuestro país. Muchas gracias.